Hola, les saludamos desde el Centro Interdisciplinario Proib Andes en la ciudad de Cochabamba, de la Facultad de Humanidades de la Universidad Pública de esta ciudad. Hoy vamos a hablar acerca del 9 de agosto, es el Día Internacional de los Pueblos Indígenas. Estoy con Fernando Galindo, él es coordinador del Centro Interdisciplinario Proib Andes y con él vamos a conversar acerca de esta temática. Fernando, gracias por acompañarnos hoy. Gracias por la oportunidad y bueno, a tu disposición, Martín. Bueno, el Centro Interdisciplinario Proib Andes se ha dedicado durante décadas a estudiar a los pueblos indígenas y en particular a sus lenguas. ¿Cómo están los pueblos indígenas hoy, Fernando? Bueno, es una pregunta muy importante, pero también compleja de responder porque son diferentes situaciones que viven los pueblos indígenas en nuestro país, ¿no? Y también es importante, creo, verlo en perspectiva histórica, ¿no? Creo que una afirmación general que podríamos hacer es que la situación de los pueblos indígenas definitivamente ha cambiado en los últimos 15 años, en las últimas 2 décadas, podríamos decir, ¿no? Y eso es resultado de un conjunto de factores, digamos, bastante complejos, ¿no? Y uno de ellos es particularmente la propia agenda y agencia, diríamos, de los pueblos indígenas, ¿no? Su resiliencia, su lucha, digamos, por la reivindicación de sus derechos territoriales, de sus derechos culturales, de su identidad, etc., ¿no? Entonces, como resultado de esos procesos y también en la década del 90, o desde la década del 90, resultado de la apertura de los gobiernos, ¿no? De ese entonces y posteriormente, digamos, a la llegada al gobierno de Evo Morales, digamos, ha contribuido muchísimo a que estas reivindicaciones, estas visiones, digamos, se consoliden, ¿no? Sin embargo, hay que diferenciar, digamos, lo que está en el papel y las realidades, ¿no? Bolivia tiene, en términos, digamos, de reconocimiento de derechos indígenas, ambientales, etc., una legislación avanzadísima. Sin embargo, en la práctica hay una serie, digamos, de contradicciones entre lo que se dice en el papel, en las leyes, etc., y las realidades, digamos, locales, ¿no? Sí, hay lugares donde, digamos, la situación ha cambiado mucho. Si uno se da la vuelta, digamos, por el campo, como diría mi querido colega Javier Albó, si uno ve Bolivia desde sus patios traseros, ¿no? Definitivamente ve un cambio fundamental, ¿no? Es decir, y es importante para los estudiantes, nuestros estudiantes, los jóvenes, ¿no? Que también puedan experimentar Bolivia, digamos, desde esos patios traseros y en esa experimentación poder interactuar, digamos, con aquello que es parte nuestra también, que es parte de nuestra herencia, que es parte de nuestra identidad, para así reconocernos también que nosotros también somos parte de esos patios traseros, ¿no? ¿Ha habido integración en los últimos años? ¿La Constitución lo ha permitido? ¿Las acciones gubernamentales lo han permitido? ¿Hay mayor integración? ¿O definitivamente vemos como dos cosas diferentes a los pueblos indígenas, a los mestizos y posteriormente también a las clases urbanas? Wow, una tremenda pregunta, querido Martín. Creo que habría que ver siempre las cosas en términos relacionales, ¿no? Ver esta dialéctica entre integración y desintegración, ¿no? La realidad es bastante compleja, es multidimensional y es también, digamos, contradictoria, ¿no? Si bien en los inicios de la década del 2000 hubo un tremendo proceso de integración, ¿no? Que se manifestó en el primer gobierno de Evo Morales, que realmente nos aglutinó, ¿no? Nos integró. Pero, digamos, después, bueno, todas las situaciones que han ido ocurriendo, los posicionamientos en torno al poder, etcétera, digamos, han hecho que vaya emergiendo también este otro lado, digamos, de la desintegración, ¿no? Y creo que en este momento continuamos teniendo el desafío de integrarnos. Pero aquí la pregunta es, ¿quién integra a quién? ¿Bien? El problema de la integración es un problema que viene de este lado de quienes tienen el poder, ¿ya? Entonces, la mayor responsabilidad de integrar una nación, un país, ¿no? Viene de este lado de quienes ejercen el poder, ¿no? La situación hace 20 años era distinta. La situación
la responsabilidad de integrar una nación, un país, en este caso una sociedad plurinacional como la nuestra, venía desde aquellos que tenían el poder en ese momento, ¿no? Porque tienen la capacidad de tomar decisiones y también la capacidad de poder movilizar recursos para que aquello ocurra, ¿no? Pero ahora un poco la cosa ha cambiado, ¿no? Los actores ya no son los mismos. En este momento, digamos, entre comillas, el actor indígena, ¿no? Que es, bueno, en sí mismo hay que poner un interrogante, quiénes son, es una complejidad enorme, tiene en parte, digamos, esa gran responsabilidad de integrar a los demás, ¿no? A las clases medias, a los mestizos, etc., ¿no? Pero es de ambos lados, porque también tiene que haber una apertura para poder integrarse, ¿no? Es decir, si hay alguien que se abre a integrarte, a decirte, hagamos juntos, construyamos país juntos, es decir, y el otro está cerrado, o sea, no es posible, ¿no? Por eso creo que es pertinente todavía en este tiempo, es un gran desafío en el cual estamos nosotros metidos con el Proib Andes, es que todavía hay que trabajar el tema de la interculturalidad, ¿no? Pero en clave más contemporánea, ¿no? En una situación donde los indígenas también se han empoderado, ¿no? Y ahí un poco las responsabilidades, etcétera, de integración son distintas. Ahora, ¿la integración permitirá mejorar las condiciones de pueblos indígenas o todo lo contrario? Más bien provocará una destrucción que ni ellos mismos quieren. En la construcción de una comunidad, de un país, la integración es un factor. Hay otros factores también, y creo que es importante considerar esos factores también. Y esos factores son, por ejemplo, el uso de recursos importantes como el poder, por ejemplo, o los recursos naturales, o los recursos económicos, etcétera, ¿no? Entonces, por ahí también va el tema, digamos, no se puede dar una integración, digamos, solamente en términos ideológicos o de idea, ¿no? O de voluntades, ¿no? Tiene que haber condiciones materiales, ¿no? Que permitan, que sustenten, que den base a esa integración, ¿no? Es bien difícil integrarse, por ejemplo, voy a poner un ejemplo muy sencillo, ¿no? Supongamos que tenemos aquí 5 panes, ¿no? Y la necesidad es de 50 personas, ¿no? Ahí es bien difícil integrar porque cada uno tiene la necesidad de un pan, ¿no? Y ahí, bueno, es difícil integrar. Sería diferente si tuviéramos 50 panes, ¿no? En ese caso, digamos, ¿no? Teniendo más recursos, es posible, digamos, integrarnos y decir, bueno, hemos satisfecho esta necesidad de tener pan hoy día y ahora podríamos proyectarnos, digamos, para decir cómo mejoramos nuestra comunidad, cómo mejoramos nuestro país, etc., ¿no? Entonces, la integración es importantísima, pero también es importante ver, digamos, qué recursos materiales y culturales, simbólicos tenemos para poder lograr esa integración en perspectiva de construir, digamos, un país, digamos, intercultural, digamos, equitativo, ¿no? Con justicia social y también con justicia ambiental. ¿Cuánto está cambiando a los pueblos indígenas la intervención de situaciones de crecimiento industrial? La energía eléctrica que invade muchas veces territorios, la prospección petrolera, por ejemplo, que también, o finalmente el traer agua de otros lugares. ¿Cuánto está modificando los contextos, la vida de los pueblos indígenas? ¿La está cambiando? Bueno, esta es una pregunta bastante importante porque esto no es de ahora, ¿no? O sea, esto tiene que ver con el tema del desarrollo, ¿no? En qué medida, digamos, las iniciativas de desarrollo que van desde poner unas plantitas o mejorar el sistema de riego o la infraestructura de una comunidad hasta construir, digamos, megaproyectos como los que tenemos arriba, por ejemplo, aquí en Cochabamba, Misicún, ¿no? Afectan, ¿no? Pero los efectos son multidimensionales, ¿no? Hay comunidades que sí son beneficiadas, ¿no? Hay personas que sí son beneficiadas, y hay otras que no, ¿no? Y ahí el desafío es siempre ir revisando esas acciones, ¿no? Haciendo aquello que en Bolivia ya está constitucionalizado también, que haya una consulta previa, ¿no? Que haya acuerdos con las comunidades, ¿no? Y aquellas que van a ser afectadas, bueno, tomar las mejores decisiones, pero de manera dialogada, para que los efectos negativos realmente no
no deterioren más las condiciones, digamos, estructurales en las que están, ¿no? Sino más bien que mejoren, ¿no? Y ahí es una cuestión de voluntades, de apertura, de respeto también entre las partes, digamos, que están involucradas en un proyecto. Se está haciendo bien en Bolivia. Durante las 2 últimas décadas, la explotación de los recursos naturales ha sido uno de los pilares fundamentales de una consolidación económica en el país. Es más, la gran cantidad de recursos que se manejan actualmente por el Estado y por los propios gobiernos provienen de la explotación de los recursos. Se está haciendo bien el trabajo para consolidar aquello, pero sin afectar lo más posible o beneficiando a los pueblos indígenas. Wow, has traído preguntas bastante complejas, querido Martín. Bueno, hay que reconocer que Bolivia, así como varios países en América Latina, hemos vivido del extractivismo no recientemente, ¿no? Somos, digamos, sociedades extractivistas, ¿no? Y aquí hay un gran desafío. Quisiera irme por un lado, en realidad, para pensar desafíos investigativos en relación a esto, ¿ya? Siempre me he estado preguntando desde hace unos 10 o 15 años atrás, ¿no? Si asumimos el hecho de que somos una sociedad extractivista, ¿ya? O en términos marxistas podríamos decir, si nuestra base económica es un modo de producción extractivista, ¿ya? La pregunta que me he hecho por mucho tiempo, y ojalá que en algún momento podamos abordarla también para tratar de comprendernos mejor, ¿no? Es sociedades materialmente extractivistas, ¿qué tipo de instituciones sociales, jurídicas, políticas construyen, ¿no? Ahí mi primera hipótesis, así muy descabellada, es de que también creo que construimos institucionalidades, digamos, extractivistas, ¿ya? Rentistas, ¿no? Y bueno, eso por un lado, ¿no? Ahora, en términos, digamos, es difícil hacer una valoración general, muy general, digamos, de cómo lo estamos haciendo, ¿no? Sí, tenemos que asumir de que hemos vivido por cientos de años de extraer recursos naturales. Sin embargo, hay que ver maneras de cómo podemos equilibrar, digamos, no sé, ver un extractivismo más benevolente, ¿no? Ahí, no sé, hay experiencias de turismo, por ejemplo, sostenible, turismo, digamos, etnocomunitario, ¿no? Que es también una forma, digamos, de extracción simbólica y esas cosas. Y hay, digamos, industrias mucho más duras, ¿no? Como la de los recursos naturales, el oro, etcétera, que, digamos, ahora en nuestro país está creando, digamos, tensiones, conflictos, ¿no? Donde hay una legislación que abre la puerta también para que los grupos indígenas, comunidades indígenas también, digamos, puedan intervenir en ese tipo de extracción, ¿no? Pero esa es una situación bastante compleja. Bueno, el país está avanzando, todos somos corresponsables, porque no solamente se trata de un gobierno que establece normas, reglas para poder ampliar su campo de acción, digamos, a territorios indígenas, sino se trata también de la complicidad de absolutamente todos los ciudadanos de este país, porque estamos viviendo de esos recursos que son explotados. Vamos al otro ámbito que nos toca vivir a todos, las nuevas tecnologías o las tecnologías que ya son adoptadas. La tecnología digital también llega a los ámbitos indígenas y de pronto hoy podría convertirse en esa voz que ha sido callada durante varios años o tal vez no ha sido escuchada en su momento. Las redes digitales, la tecnología digital, ¿también llega a ellos, Fernando? Nos llega a todos, ¿no? Es parte de este proceso de globalización, localización, ¿no? Es sorprendente cuando uno está en las comunidades, digamos, el uso que tienen los jóvenes, las distintas generaciones, ¿no? De los teléfonos, por ejemplo, ¿no? Y claro, depende mucho digamos, del tipo, digamos, de conectividad que hay, ¿no? Afortunadamente creo que sí se ha hecho un buen trabajo en esto de ampliar la cobertura, digamos, de Internet en las zonas rurales, ¿no? Y a mí me ha sorprendido hace una semana cuando visitamos para el inicio de una investigación sobre derechos hidroterritoriales, visitamos Misicún y ahí era sorprendente que
las personas ahí de las comunidades se podían comunicar muy fácilmente a través de Entel, ¿no? Y era muy bonito escucharles, ¿no? Imatani Wangui, Imataima. Entonces, un primer aspecto es que las tecnologías de comunicación, de información, son parte de la realidad, digamos, global y también, digamos, de las poblaciones indígenas, ¿no? Ahí creo que y ahí tenemos un colega en nuestro centro, Vicente Limachi, que está comenzando a explorar, digamos, el uso de las nuevas tecnologías por parte, digamos, de jóvenes, digamos, que usan una lengua indígena, ¿no? Y creo que aquí es importante ver ambos lados otra vez, ¿no? Verlo en términos relacionales, ¿no? Las nuevas tecnologías no son, digamos, la salvación, ni tampoco son totalmente malvadas. Depende del uso que, digamos, uno les dé, ¿no? Y creo que en este caso, bueno, dependiendo de su propia situación, cada grupo, cada persona le está dando, digamos, el mejor uso que se pueda, digamos, a esto, ¿no? Los investigadores también. Los investigadores también podrán tal vez relucir ahora cosas que se hicieron antes, pero que no se amplificaron en la manera que se esperaba porque las condiciones mediáticas no lo permitían. Hoy en día sí. Sí, sí, no, definitivamente. Bueno, es muy común ahora entre los colegas de distintas disciplinas de que usan el Google Forms para, digamos, captar, digamos, las percepciones sobre distintos aspectos, digamos, de la población, ¿no? Entonces, las tecnologías están con nosotros, espero que las utilicemos, digamos, para empoderarnos y no para incrementar nuestra situación de dependencia y continuar siendo consumidores, ¿no? En ese sentido hay desafíos, ¿no? En esto está trabajando Vicente, por ejemplo, que creo que un desafío importante en la relación lenguas indígenas y tecnologías de información es cómo se va produciendo mayor y mejor contenido en lenguas indígenas que pueda también, digamos, ser transmitido, compartido a través de los medios de comunicación, ¿no? Bueno, la temática es muy amplia, pero hoy hemos querido reflexionar sobre aspectos que nos parecen trascendentales porque están vinculados justamente con la actualidad. Fernando Galindo, gracias por estos minutos. Será importante puntualizar algunas cosas que todos podamos hacer para no solamente ser observadores, sino mejorar las condiciones también de integración para pueblos indígenas. ¿Cuáles podrían ser eso? Y con aquello cierro esta entrevista. Bueno, el tema de los pueblos indígenas es un tema, digamos, histórico, estructural en el caso de nuestro país, ¿no? Recuerdo una discusión a fines del siglo XIX e inicios del siglo XX que se extendió hasta la década del 40, ¿no? Y se lo planteó en términos del problema indio, ¿no? ¿Qué hacer con los indígenas, digamos, de este país? ¿Cómo las élites dominantes de entonces se encontraban con este desafío de construir una nación, ¿no? Y la pregunta era, ¿cómo vamos a construir una nación si el principal recurso que tenemos en este territorio que llamamos Bolivia no habla castellano, ¿no? Sino sigue, digamos, vinculada con sus tradiciones, sus lenguas, etcétera, ¿no? Y ahí era un gran problema, ¿no? Creo que ahora eso ha cambiado, ¿no? O sea, ha cambiado muchísimo. Y el desafío creo que sigue siendo un desafío intercultural e intracultural, podríamos decir, ¿no? Y que comienza, digamos, por lo intra, ¿no? Comienza con uno mismo, ¿no? Comienza con esta apertura, esta tolerancia, digamos, al diferente, al otro que, digamos, es distinto que tú, ¿no? Al otro que habla una lengua distinta, al otro que piensa de manera distinta, ¿no? Pero tiene que ser una apertura, digamos, genuina, ¿no? En perspectiva, digamos, no de ganar uno, sino de más bien de cómo construimos puentes con aquella persona o grupos que los vemos como diferentes, ¿no? Y viceversa, ¿no? Y ahí viene el desafío intercultural, ¿no? De esta apertura mutua, de esta tolerancia mutua, ¿no? A pesar de las grandes diferencias que podamos tener, ¿no? Podría ser la base de seguir avanzando, ¿no? Y en este momento creo que
todos podemos, estamos en condiciones, digamos, de responder ese desafío, ¿no? Bueno, hemos conversado con Fernando Galindo, coordinador del Centro Interdisciplinario PROIB Andes. En Bolivia existen 36 naciones indígenas y en Latinoamérica más de 40 millones de habitantes. A todos ellos, un abrazo entrañable desde el corazón de Bolivia.